noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Estamos llegando a fin de año, es tiempo de análisis, es tiempo de refrescar un poquitito los recuerdos y saber qué hicimos bien, qué hicimos mal a lo largo de este 2025. Hoy, para hablar justamente de ese análisis, en el primer bloque nos va a acompañar el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez. Vamos a hablar acerca del cierre de este año, qué nos dejó la seguridad interna a nuestro país, cuál fue el comportamiento general de la policía. De todo eso hablaremos con el comandante. El segundo bloque hablaremos de otro tema igualmente importante, el de la educación, con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, y Jan Esperanza, experto en educación. Y el último bloque hablaremos del tema económico. Vamos a escucharle al ex ministro César Barreto haciendo un análisis de lo que es el cierre económico en nuestro país. Hace instantes nomás en el noticiero veíamos la preocupación de ciertos sectores económicos porque el Estado no paga ciertas deudas. Bueno, vamos a ver de qué manera eso va a influir el año que viene en nuestro mejor o mayor o no bienestar. Antes de empezar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafépar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. En Bristol, aprovecha las ofertas navideñas. Hasta el 50% de descuentos con los mejores precios del país. Por tus compras estás participando de fabulosos premios. Una increíble Audi Q5, una imponente Amarok 0 kilómetro, motos Buller, millones en efectivo, compras gratis, viaje al Mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo en tu próxima compra. En este fin de año, vení, comprá y gana en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Muy bien, ya estamos en compañía del comandante de la Policía Nacional, el comisario general Carlos Benítez. ¿Qué tal, comisario? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, mi querido Carlos. Un saludo muy especial y también a toda tu teleaudiencia. Realmente un gusto siempre compartir el programa contigo porque los debates se vuelven muy interesantes. Te agradezco, comandante, y gracias por venir para comenzar contigo el análisis de lo que deja el año. ¿Cómo cree usted que cierra el trabajo de la Policía Nacional el 2025 en estas condiciones? Esto último de todo el umbral, el operativo umbral, ¿verdad? El encuentro de una cédula en una de las camionetas decomisadas de los narcotraficantes dentro las comisarías por las que pasaron supuestamente las drogas y dichas por el director por el ministro de la Senat. Es decir, ¿cómo cierra el año policial con esto? Y después de la barrida, creo que hubo una barrida de policías en la zona noreste del país.
Bien, hablemos entonces, comencemos por lo último. Sí. Es una cuestión que hemos tomado con toda la seriedad porque la información primaria que mencionaste, el tema de los documentos de este jefe de investigaciones del comisario principal, Osvaldo Andino, esto se da cuando él concurre, digamos, al sitio, al lugar del hecho, atendiendo que él es personal técnico de investigaciones. El trabajo que es operacional, o básicamente lo que es el trabajo de inteligencia y operacionalizado esto conjuntamente con SENAT, CODI, FTC, posterior a eso siempre, digamos, requiere de una intervención policial para los fines, para los fines documentales y también la investigación. Entonces, el informe primario, de hecho que esta denuncia se dio ya a la mañana, a tempranas horas que él denuncia el extravío de sus documentos, con certeza no sabía en qué sitio porque estaba recorriendo en los varios lugares donde se llevaron a cabo los procedimientos. Entonces, esto rápidamente se descartó porque más adelante la información primaria era que se encontró en uno de los vehículos. Esa es la información primaria. Exacto. Pero la que ganó notoriedad. La que ganó. Pero cuando empezamos a hacer las averiguaciones y también ya con la participación del Ministerio Público y también ya más adelante con los mismos elementos de los intervinientes, esa posibilidad se descartó. El documento sí se encontró en uno de los sitios en donde él estaba haciendo su trabajo técnico. El trabajo técnico del personal de investigación criminal siempre es la de buscar algún elemento de convicción, algún elemento objetivo, o sea que hablamos de algún indicio o alguna evidencia. Entonces, usualmente estos muchachos que trabajan en esa área son... Para que la gente entienda, sería como lo que vemos en televisión, los CSI. Exacto, que entran y hacen toda la investigación. Se arrodillan, se acuestan, se dan la vuelta encima, digamos, buscando algún elemento que pueda, digamos, encontrar en el sitio o en el suelo o en el terreno. No es el movimiento usual que tiene el personal de prevención, que normalmente hace, digamos, un recorrido normal, pero el personal técnico sí o sí necesita echarse al suelo en algún momento. Y en uno de esos momentos fue que, según la denuncia, perdió, digamos, sus documentos. Es por eso que rápidamente se fue cerrando ese tema. Y en conclusión, en lo que respecta a Osvaldo Andino, el comisario principal, el jefe de investigaciones, se aclaró el tema. Se aclaró y permanece en el sitio trabajando por lo que hizo desde el primer minuto, coayudar con la investigación. El otro punto que no deja de ser preocupante, ¿verdad?, es de que cómo estuvieron pasando los vehículos. Sí. Se está averiguando, porque ya estamos en la etapa investigativa. Son preguntas críticas y preguntas, digamos, muy puntuales y a la vez que resultan básicas en una investigación. ¿Cuándo salió el cargamento? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes pudieron participar? ¿Cuál era, digamos, el destino final de esto? ¿Cuáles son las rutas que utilizaron para salir? Porque está la ruta 13 y la ruta 3. Si este convoy formaba solamente un solo cuerpo, una sola cápsula, o fueron sumándose vehículos, digamos, a lo largo del recorrido. Pero independientemente a esto, considerando de que tanto en la ruta 3 y en la ruta 7 existen algunos puestos de control que hemos contabilizado que son los que hacen el control, que están en la ruta con sus efectivos y que tienen esos conos y que salen a hacer los controles. Encontramos 5 que hacen esa tarea. Y el resto de las comisarías mencionadas son parte de la jurisdicción, pero usualmente no hacen ese tipo de control. O sea que hacen tareas cotidianas de prevención y seguridad en todo el barrio o en toda la jurisdicción. Pero lo que hemos encontrado estos 5 y hemos decidido sacar a todos los efectivos que estaban trabajando en los 5 lugares. En los 5. Nosotros no estamos levantando ya, digamos, el dedo acusador en decir de que, bueno, ustedes estuvieron comprometidos con esto. Pero por lo menos hubo negligencia. Mínimamente, y a renglón seguido lo que queremos es de que la investigación se lleve de una manera transparente, de una manera objetiva y que no se perciba, que no se sienta ningún tipo de presión de las personas que estuvieron en esas comisarías. Pero tampoco sean blandos. Exacto. Es decir, ninguna de las dos cosas. Ni aceptar la presión para culparle a alguien, pero tampoco ser permisivo. Sí, pero la investigación está en curso. Rápidamente se hizo cargo de esto ya cuando nos enteramos del hecho. Había comisionado a un grupo de la Dirección General de Asuntos Internos, comisionar a otro grupo de investigación criminal para que apoye la investigación. Y obviamente todo esto pasa
en la etapa investigativa también a cargo del Ministerio Público. Lo que más nos interesa, porque desde que el señor presidente de la República, don Santiago Peña Palacios, y junto, digamos, con el ministro del Interior, el doctor Enrique Herrera Escudero, tomaron el gerenciamiento o se hicieron cargo, digamos, posesión de cargo del gobierno. Una de las prioridades institucionales justamente era el de la transparencia, el de la depuración, el de la investigación interna, el de extraer, de sacar de las filas a elementos que puedan estar vinculados o puedan estar contaminados con el crimen organizado o la delincuencia. Entonces estamos haciendo, amén de luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia, paralelamente estamos haciendo un gran esfuerzo de sacar a estos elementos que podrían estar contaminados. Estos que están afuera, hoy día de estos 5 puestos policiales, están bajo investigación. Producto de la investigación, ya sea de asuntos internos o del Ministerio Público, ya podría, digamos, sobrevenir algún tipo de otras medidas que puedan, digamos, ¿Y ellos no pasan así por el polígrafo, por ejemplo? No, de momento no, porque la legislación no establece eso, ni tampoco nuestra ley, la ley 7280. El polígrafo en este caso se usa primariamente, lo que marca nuestra ley, en los casos o requisitos para ascenso en este caso. Claro, pero, no, yo le pregunto porque es necesario que ustedes confíen en los policías que están a cargo de ustedes. Exacto. Y es necesario que la sociedad confíe en sus policías, en las ciudades, en los barrios donde están las comisarías. Entonces, no sería, en estos casos, por ejemplo, cuando hay esta sospecha, ¿no sería conveniente el uso del bolígrafo? Y no, porque la ley no me permite. A la ley no le permite. No me permite, pero en los casos de que si la ley por ahí señalado taxativamente me decía, entonces a disposición los dispositivos de polígrafo para realizar este tipo de pruebas o exámenes. ¿Cuántos policías fueron sacados porque se los encontró vinculados a distintos hechos delictivos, incluso dentro del crimen organizado? Bien, cuando hablamos, este año. Sí, cuando hablamos de sacar fuera de circulación, primariamente en la primera, digamos, que tuvimos en el año, hemos sacado ya aproximadamente casi 50 efectivos policiales. Entonces, cuando hablamos de casi 50 efectivos policiales... ¿Eso en cuántos meses? ¿Los primeros meses del año? Entre fin de año y los primeros meses, fin del año pasado y los primeros meses. Y también tenemos en curso, está en progreso, en desarrollo, lo que es el tribunal correspondiente, ordinario en este caso, correspondiente a este año, que estamos por cerrar. Entonces, a esto se sumarían más efectivos policiales porque hay varios pedidos de baja. Pedidos de baja que tienen que ver con elementos vinculados a organización criminal, elementos vinculados a delincuentes o simplemente varios efectivos policiales de que han cometido diferentes faltas de manera reiterativa, por ejemplo, el abandono del servicio, abandonar el cargo. ¿En serio? ¿Hay gente así? Hay gente y hay que también convenir y era más o menos como un tabú o no hablar del tema, pero la policía no escapa dentro, digamos, de su estructura, dentro, digamos, de su talento humano. O su comportamiento. Sí, el comportamiento varía. ¿Y cómo varía el comportamiento? Hemos visto, lamentablemente, en el seguimiento que hace cada director general, cada director o cada jefe de dependencia, al seguimiento que le hace a su personal. Algunos abandonan el cargo porque con el transcurrir del tiempo han estado, digamos, con el consumo ya de estupefacientes. Entonces, ¿se vuelven adictos? Algunos pocos elementos, pero no importa la cantidad, pero es preocupante. Algunos pocos elementos han sido contaminados y, digamos, están dentro del consumo de estupefacientes. No es muy difícil detectar a estos elementos que consumen estupefacientes y los jefes tienen esa tarea. Una de las primeras señales de que alguien está consumiendo estupefacientes es de que de un día para otro no aparece en el trabajo, puede desaparecer 3 días. Entonces empieza la investigación interna dentro de las comisarías o dentro de las jefaturas o direcciones. La siguiente señal es de que empieza a descuidar su imagen, ya se vuelve desaliñado, no se afeita, no se corta el pelo, el uniforme ya no está planchado. La otra señal es que empieza a bajar de peso.
Y la otra señal es de que busca muchas excusas para salir, que se enfermó alguien, que él mismo se enfermó. Y esas cuestiones, entonces, ya le corresponde al jefe de esa dependencia, de esa comisaría o de esa dirección general o dirección. Tomar nota de todo eso. De tomar detalles, nota sí. y elevar esto, digamos, ya a la subcomandancia y a la comandancia. Entonces, hay una junta médica que se reúne para esto, lleva adelante los exámenes laboratoriales y efectivamente cuando se confirma esto, entonces el personal va siendo apartado del servicio, apartado del cargo, y cuando llega, digamos, el tribunal, en este caso ordinario o extraordinario, lo único que resta en este aspecto es sacarlo ya, digamos, de las fuerzas policiales. Comisario, hay policías, como en otros países, policías que cobran por protección, por ejemplo, y de repente aumentan su calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Se nota eso también o no? Por protección no. Bueno, lo que sí están los que están comisionados. Y en carácter de comisión, que es legal porque van por una resolución de la Comandancia de la Policía Nacional, perciben lo que es, así como suena, un pequeño plus. Que le permite la alimentación, porque puede, digamos, por proteger, digamos, a autoridades o por proteger a personas que tienen amenaza de muerte. Todo es por orden judicial cuando hablamos de amenaza de muerte, o cuando es, digamos, para autoridades nacionales, entonces por resolución de la comandancia, porque a las autoridades nacionales les corresponde la protección policial. ¿A qué tipo de autoridades nacionales le corresponde protección policial? Y cuando piden, esto puede partir, digamos, de los 3 poderes del Estado, puede partir. También hablamos del Ministerio Público. ¿También? ¿También sí. Los fiscales? No, porque los fiscales están muy expuestos. No, eso sí, sí. Eso sí. Sí. Y damos nosotros, es por ley que le corresponde. ¿Y cuántos efectivos de la policía están haciendo vigilancia hoy de gente del Poder Judicial, del Legislativo, del Ejecutivo y de la Fiscalía, por ejemplo? Bien, estamos en un estimativo de aproximadamente 2.000 y números. Pero, ¿2.000? Sí, en todo el territorio nacional. ¿2.000 policías? Sí. ¿A cargo de la protección de las autoridades? Sí, porque solo para que haga un rápido cálculo nomás. ¿Cuántos locales, por ejemplo, cuántas oficinas del Ministerio Público hay en todo el territorio nacional? Es decir, el 10% de la policía está a cargo de la vigilancia de autoridades. No el 10%, pero es una cantidad de aproximadamente 7.5. ¿7? Sí, pero es lo que corresponde. Tenemos a muchos fiscales amenazados de muerte. Sí, eso sí se entiende. Sí, entonces eso no podemos soslayar y lo hacemos. Pero eso incluye también a los hijos y a las esposas de las autoridades. Bueno, eso incluye cuando hay una amenaza real. Sí, porque cuando las amenazas sobrevienen, no solamente sobrevienen contra, digamos, no hacen una diferenciación de solamente el fiscal, sino el famoso tiene que cuidar de su familia, sabemos dónde entra su hijo en el colegio, sabemos su esposa... claro, mientras dure la amenaza, uno entiende. Exacto. Sí. Y cuando termina esto, porque hay que reconocer también, cuando muchas autoridades con el correr del tiempo ven de que esa amenaza se diluyó con el tiempo, muchas de las autoridades informan a la comandancia y devuelven, por decir, al personal asignado. Entonces, es una tarea que le compete a la policía y cuando existe amenazas y por la naturaleza del trabajo, lo precisan, nosotros estamos cumpliendo eso. Comandante, ¿cuáles son, a lo largo del 2025, cuáles fueron las zonas más peligrosas para el trabajo policial? Bien, para el trabajo policial las zonas más peligrosas vamos a dividir un poco en lo que es el crimen organizado transnacional y lo que es la delincuencia. Cuando hablamos de delincuencia, quiero hacerlo de manera genérica para no, digamos, satanizar por decir, algunos sectores, pero usualmente estas zonas han sido las zonas un poquito más ribereñas o que se extienden hacia el bañado, en donde estas zonas populares, por las zonas así. populares, Sí. Pero sin el ánimo sin estigmatizarlos. De estigmatizar o de etiquetar de que tal o cual cosa, pero hablando, digamos, bien y pronto,
por los datos estadísticos, por los hechos que ocurren en esa zona. Hay, digamos, en muchas operaciones en que efectivos policiales han sido, bueno, lo primario es agredidos físicamente, cuando llevan adelante un procedimiento con el Ministerio Público. En esas zonas usualmente se desata una inusitada violencia por el procedimiento policial, apoyado esto ya por los pobladores de la zona, por los residentes de la zona, y esto usualmente desemboca digamos, en confrontaciones, cuando empiezan a lanzar lo mínimo, a lanzar piedras, cualquier tipo de cascotes, palos, elementos contundentes, rompiendo patrulleras, hiriendo al personal policial con elementos contundentes. Y lo más riesgoso siempre es la utilización de arma blanca y armas de fuego. Entonces, y esto cuando hablamos de delincuencia, hablamos de delincuencia urbana. Sí. Esto también se transmite en la delincuencia rural, cuando en algunas zonas en donde operan avigeos, los avigeos usualmente utilizan armas de fuego. Así mismo. Entonces también hay un elevado nivel de riesgo para el personal policial. De hecho, tanto en estas zonas urbanas y en estas zonas, digamos, rurales, hemos tenido a varios efectivos, en algunos casos heridos y otros que fallecieron por disparos de armas de fuego. Ahora, cuando elevamos este nivel a lo que es el crimen organizado transnacional, esto sí trasladamos a ya lo que... es otra cosa. Sí, es otra cosa. Ya hablamos de... Armas de fuego, armas de guerra. Armas de fuego, armas de guerra, alto poder. Sí. Entonces eso trasladamos más a lo que son las zonas más fronterizas. Típicamente conocemos, y siempre hago la aclaración, de que por la ocurrencia de los hechos. No estoy partiendo, digamos, de una premisa, de una base, de que si un ciudadano del departamento de Amambay, digamos, está vinculado al crimen organizado, no concluyo de que todos están, no, en absoluto. Claro. Por eso que siempre hago la aclaración de que algunas personas o algunos elementos que están operando en esa zona, y más es más proclive, digamos, a la ocurrencia de hechos por parte del crimen organizado, justamente por la frontera, y que al pasar la frontera sabemos bien de que existen elementos muy... ¿Y digamos, es más peligrosa la frontera con Brasil que la frontera con Argentina? Es más peligrosa. Es más peligrosa porque recordarás, mi querido don Carlos, de que de la zona, digamos, del lado brasileño, operan muchas operaciones, muchas organizaciones criminales de alto poder, de alto poder logístico, de alto poder económico, y cuando hablamos de eso, de alto poder de fuego. Entonces, la amenaza, el riesgo es latente y es presente. Ahora, ¿y cuál es? Usted hace un análisis, comisario, para el 2026. Sí. ¿Cuál es la posibilidad de que nos invadan cada vez más elementos o del Comando Vermelho o del PCC y se pasen hacia Paraguay para tratar de establecerse en Paraguay? ¿Cuál es el riesgo real de que eso ocurra? Bueno, el riesgo siempre está latente, hasta este minuto, al menos hasta este minuto. De hecho, que todos los días me reúno con el personal de la Dirección General de Investigación Criminal, la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado. Siempre hacemos un repaso, hacemos un feedback de cómo está el tema. Entonces, hasta este minuto al menos no tenemos información de que nos indique de que ese riesgo, ese peligro sea, digamos, inmediato o que lo tenemos ahí enfrente nomás. Pero el riesgo siempre está ahí porque estas organizaciones criminales operan más allá de la frontera y sus elementos están en nuestro territorio. La ventaja que tenemos es, como en el pasado, por ejemplo, teníamos a varios elementos que ejercían un liderazgo fuerte en nuestro territorio. Fuerte en nuestro territorio. Con el trabajo policial que se llevó adelante, por mucho tiempo también confrontando con el crimen organizado, hemos visto que con el correr del tiempo, varios de estos elementos, de estas estructuras criminales, han sido, digamos, aprehendidos, descabezados. Entonces, ha llegado el tiempo en que este grupo de un liderazgo fuerte en su momento, hoy día no tenemos, pero sí tenemos se vuelven anárquicos y se vuelven grupitos. Totalmente, porque siempre cuando tenemos elementos del crimen organizado en esta zona de la frontera, teníamos una cantidad, digamos, una cantidad mayor de presencia de estos y una cantidad mayor también de casos de sicariato. ¿Por qué sicariato? Porque la lucha es constante. La lucha por el poder. Por el territorio y por el mercado. Territorio y mercado. Entonces,
eso desembocaba en una lucha entre el nivel más bajo de estas estructuras, que son los elementos, los sicarios. Entonces, hasta este día, por ejemplo, hemos visto también un descenso bastante interesante en cuanto a lo que es, digamos, casos de sicariato. De sicariato, sí. No se escuchan más. Sí, entonces, pero es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque también nosotros hacemos ese análisis de cuál es el siguiente paso de tal o cual organización que está operando más allá de la frontera y que tienen acá a sus elementos. Claro. Ahora, la última pregunta, comisario, porque qué rápido que vuela el tiempo. La última pregunta. ¿Qué pasó con el senador Núñez, el excomisario Núñez? ¿Qué pasó? Bien, ¿Y por qué usted guardó silencio? Bien, bueno, el señor senador está en funciones, ¿verdad? En funciones como tal en el Congreso Nacional. Y hay dos cuestiones muy puntuales que hacen a esto. Muchos dicen, ¿por qué guarda silencio el comandante? Bien, nosotros estamos dentro de una estructura jerarquizada, que el artículo 175 de la Constitución Nacional. Ilimitados por la Constitución, ¿cierto? Y me dice el artículo 175 de que yo soy no deliberante y obediente. Bien, a eso le sumamos lo que dice el artículo 191 de nuestra misma Constitución, en donde expresamente, taxativamente dice de que los congresistas, en este caso los senadores, pueden emitir comentarios, opiniones en funciones, y que eso no es perseguible primariamente de manera penal ni de otra manera. Entonces, son cuestiones que están bien delimitadas, bien demarcadas y que realmente hacen, digamos, al papel o al rol de cada uno dentro del marco constitucional. Cualquier persona, digamos, fuera de lo que marca el artículo 175 o cualquier persona civil, por decir, tiene la libertad de responder de la manera que quiera, ¿verdad? Pero nosotros estamos dentro de lo que manda la Constitución Nacional y tenemos que regirnos estrictamente por lo que dice esto. Bien, comandante. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar siempre presente cuando le convocamos. No, por favor. Comandante, sé que está muy feliz. Definitivamente. Sí, está muy feliz. Y sí, acá me están torturando con el tema felicitarle. Gracias, muchísimas Le felicito públicamente. Felicidades por el campeonato de Cerro Porteño. 2 campeonatos. Sí, exactamente, 2 campeonatos. Sí. Usted sabe lo que tiene que hacer para ser feliz, ¿verdad? He visto recién las 5 recomendaciones. Las 5 recomendaciones. El tercero yo le recomiendo. De momento me reservo, ¿verdad? Pero voy a darle un repaso ahora camino a casa. Pero muchísimas gracias, mi querido don Carlos. Gracias por la oportunidad siempre de dar a conocer un poco el trabajo, porque muchas veces hay trabajos muy significativos, realmente trabajos extraordinarios, pero cuando no tenemos chances de tener un debate, un diálogo así del nivel que tenés, ¿verdad? Muchas veces también queda como en el olvido esto, pero hay que recordar que la policía está haciendo un gran esfuerzo, el mayor y el mejor esfuerzo de llegar mucho mejor a la sociedad. El 18 egresan 5.000 nuevos policías que van a estar a disposición de toda la sociedad. Faltan 3 años de este periodo que tienen que sumar 15.000 policías mías y cerrar 25.000 policías, y que nos va a posicionar prácticamente casi dentro de las exigencias o requerimientos de seguridad en cualquier país del mundo. Entonces, falta mucho por hacer en la policía, tenemos muchos deberes, pero quiero que sepa la sociedad que tenemos la mejor predisposición y la mayor voluntad de hacer mejor las cosas y de llegar mejor también a ellos. Bien, el comisario general comandante Carlos Benítez de la Policía Nacional. A la vuelta de la pausa hablaremos de educación. Ya volvemos. En Bristol, aprovecha las ofertas navideñas. Hasta el 50% de descuentos con los mejores precios del país. Por tus compras estás participando de fabulosos premios. Una increíble Audi Q5. Una imponente Amarok 0 kilómetro, motos Buller, millones en efectivo, compras gratis, viaje al mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo en tu próxima compra. En este fin de año, vení, comprá y gana en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien.
ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica, Bronco Galén Spray, y con la misma fórmula y con sabor a miel. Bronco Galén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea, carteras, bolsillos, etc. Bronco Galén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Muy bien, ya estamos en compañía de Jan Esperanza, con nosotros acá en los estudios de Unicanal, y el ministro Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación, quien se está conectando y tratando de solucionar algunos inconvenientes en cuanto al audio para que esté con nosotros. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Gusto acá estar contigo y con la audiencia y también con el ministro, por supuesto. Exactamente. Enseguida me van a dar lo que hay para que el ministro también ya esté en conversación con nosotros. Vos estás como decano de San Ignacio de Loyola. De la Universidad San Ignacio de Loyola. Sí, bueno, está bien. ¿Cómo crees que cerramos el año educativo a nivel general, a nivel de escuelas públicas y también el sector privado? Bueno, mira, yo creo que para contestar esa pregunta hay que entender que el objetivo central de un sistema educativo que todos financiamos con nuestros impuestos es que los niños y niñas aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse en la sociedad y desarrollar todo su potencial. Ese es el objetivo, por eso financiamos un sistema educativo, es un invento de la sociedad a partir de la revolución industrial más o menos, digamos. Porque queremos hacer esto de manera masiva, de manera es decir, completa en todo el país, digamos, para que todos tengan esa posibilidad. Entonces lo que uno tiene que evaluar para saber si eso está funcionando es, ¿están aprendiendo lo que tienen que aprender? De alguna manera, los adultos plantean a través de una currícula determinada y a partir de una serie de actividades, dicen, bueno, esto es lo que tienen que aprender. Decidimos, tienen que aprender a razonar, pensamiento crítico, tienen que aprender a poder expresarse, tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a comprender lo que leen, a convivir. Hay una serie de cosas que se plantean. Esto es lo que buscamos lograr. Entonces, obviamente, si queremos evaluar, tenemos que ver, ¿se está logrando eso? Bueno, y de alguna manera hay algunas herramientas que se han ido desarrollando para evaluar el nivel de aprendizaje. No son perfectas, pero son las que tenemos y ya te dan una indicación, son indicadores muy buenos de que está funcionando o no. En ese sentido, lo que tenemos a nivel local, Paraguay, y también a nivel regional y a nivel global, son como pruebas estandarizadas que miden el aprendizaje. Sí. Particularmente en dos cuestiones que son muy centrales, 3 en realidad, pero 2 las que se toman acá, sobre todo acá en Paraguay. Uno es el tema de comprensión lectora. Pareciera ser que vamos a estar de acuerdo que es un elemento central, casi para cualquier cosa posteriormente, de que vos puedas leer y comprender lo que lees. Estás leyendo, porque exacto. eso es lo que te permite entonces tener una comprensión, una postura y ese tipo de cuestiones. Y el otro es el tema de matemática, porque la matemática también te permite generar ese pensamiento razonado, crítico, sí. Resolver problemas. Uno en la vida tiene que después ir resolviendo el problema. Finalmente casi todo es matemática. Claro. Y el otro tema también que acá no se está midiendo en estas pruebas, por lo menos locales, pero sí en las internacionales, es el tema de ciencia. Ese pensamiento científico, la curiosidad, la investigación, la experimentación. Bueno, los resultados que tenemos, Carlos, y yo lo hemos discutido varias veces, le he escuchado también al ministro muchas veces al respecto. Creo que yo diría, Carlos, que es el dato probablemente más serio y preocupante de la sociedad paraguaya. Así lo digo. Muchas veces discutimos el tema del déficit fiscal, son cosas importantes. ¿Y cuál es ese dato? Que entre el 70 y el 80% de nuestros estudiantes se aplazan, o dicho de otra manera, no llegan a
no tienen las herramientas mínimas de acuerdo a estas pruebas que se toman en comprensión lectora y peor aún en matemática. En matemática más del 80%, está por debajo del nivel mínimo. Hay como escalas, digamos. Entonces, si vos estás por debajo de esa escala mínima, es como una especie de aplazo. Sí. Vos no estás pudiendo, vos podés leer. Claramente lees, pero no estás comprendiendo a cabalidad lo que lees. Eso tiene consecuencias enormes en un montón de otras cuestiones, en la propia vida cotidiana, en tu propia productividad, en tu desenvolvimiento, en el desarrollo de tu potencial, que decíamos es el objetivo de la educación. Exactamente. Bien, ya está en comunicación el ministro Luis Fernando Ramírez. Ministro, buenas noches, ¿cómo estás? Ministro, ¿me escucha? Bueno, tiene que habilitar, a ver si habilita el micrófono el ministro. Bueno, seguimos ya hasta que me vuelvan a indicar. Cada vez que entramos por Zoom tenemos este problema con la tecnología. Sí, con la tecnología. Hay veces que la tecnología también te juega esa mala pasada. Entonces, mira, nosotros venimos, Paraguay creo que ha hecho un avance importante en empezar precisamente a medir este nivel de aprendizaje. Desde el 2010 y el 2015 fue la primera vez que tuvimos una evaluación censal, se llama SNEPE. Justamente el FEI en su momento permitió financiar esto, porque parece una cuestión muy absurda que anteriormente el ministerio no haya tenido un presupuesto propio para poder medir sistemáticamente, porque vos pues no podés saber dónde estás parado si no estás midiendo sistemáticamente, ¿verdad? Totalmente. Tenés que medir y a partir de ahí hacer los ajustes correspondientes. Bueno, esa prueba censal del 2015 se repitió en el 2018, censal, se le tomó y llegó a más del 90% de cobertura, digamos, de los chicos en tercer grado, en sexto grado, en noveno grado y en tercer de la media, ¿verdad? Entonces vos podés ir viendo cuál es la evolución. Eso se paró en el 2021 por el tema de la pandemia y este año el ministerio tomó una prueba evaluativa después de la pandemia, pero nunca conocimos abiertamente los resultados. No sé bien por qué, habría que preguntarle al ministerio por qué eso no se publicó. Porque es muy importante que la sociedad de alguna manera esté informada y sepa cómo está la situación de todo eso. Y este año, 2025, se volvió a tomar. Vamos a tener los resultados seguramente el próximo año. También se tomó este año una prueba regional y también PISA, que es la prueba global. Así que vamos a esperar el próximo año qué nos dicen los resultados de esas pruebas. De todas maneras, probablemente no haya una diferencia muy sustancial. Y te repito, cuando una sociedad tiene un 70 u 80% de sus jóvenes que pasan por el sistema educativo y no logran tener las competencias mínimas de comprensión lectora o de matemática, tenemos un problema muy serio. Y ahí la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué lo que no aprenden lo que tienen que aprender? Vamos a ver si ahora se conecta el ministro. Ministro, ¿me escucha? Bueno, no escuchaba. A ver si desde producción podemos resolver este problema, que ya es bastante complicado. A ver, bueno, seguimos ya mientras esperamos el contacto con el ministro Luis Fernando Ramírez. Es una cuestión de... Alguien tiene muteado su micrófono, pero alguien lo tiene. Bueno, seguimos bueno, entonces la siguiente pregunta, como te decía Carlos, claramente el indicador nos dice estamos muy mal en el objetivo central, o uno de los objetivos centrales que tiene un sistema educativo, que los niños, repito, aprendan lo que tienen que aprender. Y un tema como la comprensión lectora y matemática, ¿estamos de acuerdo? En el mundo vamos a estar de acuerdo de eso, son temas absolutamente centrales. Totalmente. Otros me dirán, no, pero también en el tema de la convivencia. Sí, también hay otras cuestiones, la convivencia, el respeto, hay ciertos valores que el sistema educativo... Pero eso lo comprendes una vez... También está vinculado a eso. Está vinculado a eso. Cuando lo vas a comprender, si es que antes no estuviste leyendo y comprendiendo lo que estabas leyendo. Exacto, Carlos. Cuestiones abstractas como la justicia, la democracia, ese tipo de cosas también implican que vos tengas la honestidad, una empatía, comprensión, digamos, exactamente de lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, la siguiente pregunta probablemente es, bueno, ¿y por qué ocurre eso? ¿Ocurre porque no hay presupuesto? Ocurre porque el presupuesto también fue aumentando. Es decir, el presupuesto de educación, que siempre vamos a acordar que es bajo, pero claramente cuando uno ve el histórico va aumentando. Inclusive la propia Constitución Nacional nuestra
del Sí, 92 marca un mínimo, que es el 20% Así del mismo. presupuesto general de gasto de la administración central. Eso este año que viene más o menos Sí. es 1.600 millones Sí. de dólares. Sí. Es un presupuesto, será insuficiente, pero la pregunta Pero es... va creciendo. Va creciendo. Sin embargo, los resultados no van mejorando. Sí. O por lo menos de los datos que teníamos, vamos a ver este año, que sale el próximo Bueno, año. a ver si ahora sí estamos de suerte y charlamos con el ministro de Educación también. Ministro, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Te escucho. Bueno, ahí te vemos también, así que gracias, ministro. Costó, pero estás. Bueno, estábamos hablando con Jan acerca de los problemas que tiene la educación paraguaya en cuanto a comprensión lectora, matemáticas, ciencias, las pruebas censales que se realizan por organismos internacionales y por organismos acá en Paraguay y que demuestran que estamos bajos todavía en educación. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, ministro, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo terminamos el año primero? ¿Y qué podríamos esperar a partir del próximo? Mira, yo ahí creo, Carlos, lo siguiente. Nosotros, cuando entramos, teníamos a los maestros dentro del sistema con un concurso que quizás no era lo que esperábamos. Empezamos a trabajar los concursos. Hoy tenemos más de 27.000 maestros en el sistema que pasaron un concurso de comprensión que además representa hoy 1/3 de los profesores que están dentro del sistema, con lo cual esa es una excelente noticia, porque estaban hablando ustedes justamente de la importancia de la comprensión, ¿verdad? Sí. Y hoy por lo menos nos aseguramos que 27.000 maestros que están en el sistema tengan una posibilidad de comprensión y puedan desarrollar y enseñar la comprensión. A partir de aquí, yo creo que se puede empezar a esperar un resultado distinto. Ahora, ministro, Como ¿me decía permite? un autor, ¿Me permite, No, ministro? no, Ahí, ¿me permite? Sí. Por favor. Sí. Si tenemos en cuenta que el 80% de los que concursan se aplazan y tenemos 27.000 personas, es el 20% de todo lo que se presentaron, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, pero entonces hay una enormidad de gente que no puede ser maestro. ¿Por qué? Y porque tiene deficiencia en su proceso educativo y no han podido salvar las pruebas, ¿verdad? Así mismo es, Carlos, y ahí hay muchos factores que son factores que históricamente no se podían tocar, entre comillas, que nosotros estamos poco a poco movilizando, ¿verdad? Que es la formación docente. Con centros de formación docente que funcionaban solo los sábados, con 60 días al año de la formación del maestro, solo los sábados con 4 o 5 horas, es muy difícil obtener maestros que tengan un buen nivel. Nosotros también elevamos las pruebas de ingreso a la carrera de formación docente, donde ponemos un examen más difícil o más exigente, de manera que los que ingresan a la carrera ya tengan un piso más elevado. También estamos trabajando el cambio de la malla curricular de la formación docente. El docente ya tiene que salir hoy con las nuevas herramientas y las nuevas estrategias. Hemos incorporado un programa que se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, donde estamos capacitando a los maestros para que puedan tener esta nueva metodología y estas nuevas pedagogías para poder enseñar con este criterio. Es decir, se está poniendo la base, la estructura para renovar y para que los institutos de formación docente, tanto públicos como privados, entren en una línea de trabajo diferente. El RUE del maestro también ha sido muy importante, porque hoy podemos registrar a los alumnos que están dentro del sistema y registramos solo aquellos que pasan la prueba o el examen de ingreso a los institutos de formación docente, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo intenso en ese sentido. También estamos trabajando con los gremios para que los gremios capaciten a sus propios asociados y tengan una dinámica de capacitación permanente. Yo creo que eso es una innovación también en todo este tiempo. Habernos reunido con los gremios y con ellos consensuado un sistema de formación y capacitación que por supuesto tiene que mejorarse, claro, tiene que ir creciendo, tenemos que aumentar, genial, pero lo estamos iniciando, estamos empezando y esa también es una consecuencia de estos exámenes. Yo creo que aquí a veces se carga mucho sobre el maestro, pero en realidad tenemos institutos de formación docente que no enseñan o que enseñan de una manera inadecuada o que sencillamente
están vendiendo títulos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso tenemos que corregir. No, definitivamente hay que corregir eso. No puede seguir insistiendo eso. No, claro, porque cuando decíamos, y el ministro suele también hablar de esto, que tenemos un problema, digamos, de resultados en los jóvenes que se miden en las pruebas, la siguiente pregunta, bueno, ¿qué es lo que causa ese resultado? Uno de los temas claramente es el tema docente, Sí. digamos. Y en el tema docente solemos decir, tenemos un problema de atractividad. Aparentemente la carrera no está siendo atractiva para mucha gente, digamos. Segundo, tenemos un problema de formación de base, lo que mencionaba Sí. el ministro. Hay como unos 40, creo, institutos de formación docente público. Uno piensa que ahí se puede intervenir directamente, porque eso depende del sector público, Del digamos. sector Es decir, público. los dueños son, y después tenemos otras tanto del sector privado, Claro, sí. que no sé cómo sería, pero tenemos indicadores que están recibiendo una muy mala formación Así porque no mismo. pueden salvar el examen después. Y el tercero es lo que mencionaban también en la formación continua, digamos, ¿verdad? Estos 27.000 y mucho de lo que se está haciendo. Todo esto tiene que finalmente ir viéndose los resultados en los jóvenes, cuando se vuelvan a tomar las pruebas, digamos. Pero ese es uno de los factores nomás. Otro factor que también es importante, y sé que también el Ministerio está haciendo cosas al respecto, y me te quiero dar este dato, Carlos, es el tema, cuando salen estos test y se empiezan a analizar las causas del bajo aprendizaje, una causa que siempre también sale es ¿qué se está haciendo en primera infancia? Porque claramente en la medida que Sí. vos trabajes en la primera infancia, de 0 a 5 Sí. años, vos tenés mejores posibilidades de generar condiciones favorables para el aprendizaje para el posteriormente, aprendizaje. ¿verdad? Sí, sí. Yo te digo un dato, y este dato tal vez pueda ser corroborado después por el ministro, pero Paraguay invierte alrededor, este es un dato del Banco Mundial, me dicen que es un dato que tiene 4 o 5 años, alrededor del 0.3, 0.4% del PIB en primera infancia. Eso sería alrededor de unos 120 millones de dólares. El año que viene el presupuesto para adultos mayores es de 408 millones de dólares. 4 veces más. Yo no digo que esté mal invertir en adultos mayores. Digo nomás de que, ¿cómo se entiende una sociedad que invierte mucho más en adultos mayores que en primera infancia, donde precisamente yo invierto en adultos mayores en situación de pobreza porque no han tenido las posibilidades y las condiciones de generar ellos desarrollo? Pero si no invierto en primera infancia y no cambio esa estructura, Vamos a tenemos problemas. reproducir lo Bueno, mismo. Yo creo que estas cosas no discutimos en Paraguay. Yo no sé si vos conocías ese dato, por ejemplo. No discutimos por qué ocurre eso y cómo se puede cambiar eso. A ver, ministro. Sí, yo creo que lo que señala Jan es correcto desde el punto de vista que la primera infancia es un punto central. Somos el primer país latinoamericano en haber contratado y desarrollado en Paraguay un proyecto que se llama Nelly, que viene de la Universidad de Oxford, que desarrolla la oralidad infantil. La oralidad infantil es el primer paso para luego desarrollar la comprensión. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en primera infancia, estamos trabajando en un diseño con el MINA, con el Ministerio de Niñez, de manera que esa instancia sea también cubierta por los más de 100 centros que vamos a tener. Digo más porque 100 va a ser el MINA más los que ya nosotros tenemos, y llegar a una cobertura total de lo que significa el jardín 4 años. Hoy tenemos una cobertura total del preescolar, que es un mérito, hay que darle ese mérito a la reforma. Ha llegado al 100% del preescolar y creo que vamos avanzando en la línea de la primera infancia, ¿verdad? La línea de la primera infancia no es algo que se ocupe solo la educación, sino a través de las maestras mochileras que llegamos. También hay que preocuparse de la alimentación de los niños y también hay que preocuparse de trabajar un poco intensamente con la familia. O sea, la atención de la primera infancia requiere una atención más allá de la educación, requiere una visión integral, y eso se está desarrollando con el MINA. Por eso también el presupuesto está bastante repartido entre MINA y MEC. Pero lo que hace al MEC, somos un país que está invirtiendo en la primera infancia con programas concretos para el desarrollo de los chicos. Te pongo una cifra última: 98.000 niños participaron del proyecto Nelly, donde los tenemos evaluados, donde hemos tomado pruebas al inicio y ahora al final del año hemos visto avances y mejoras, y hay predicciones que muestran y señalan que estos niños que son educados en la primera infancia sí tienen un mejor rendimiento en el pensamiento matemático y en la comprensión lectora en los grados posteriores, ¿verdad? Y esto estamos nosotros ayudando a una investigación que estamos haciendo en conjunto con Oxford para mostrar este proyecto al mundo realmente, porque hoy hay que reconocer, no todos los países tienen inversión en la primera infancia, sobre todo en el ámbito educativo. Sí, es cierto. Esto
es mucho también por el trabajo del sector, del sector privado, de las organizaciones que entendieron que una buena alimentación desde pequeñito y con la educación de primera infancia era fundamental para ir cambiando el modelo educativo que teníamos, ¿verdad? Y bueno, ojalá desde el 2012 esto se adelantó, dio saltos importantes y ojalá que siga dando saltos importantes, Claro. pero nos falta muchísimo todavía. No, y acá lo que es importante, porque obviamente el proyecto Nelly, que está explicando el ministro, es muy importante, 98.000 niños. Obviamente vos vas a ver los resultados posteriormente. Ya tenés unos análisis que están mostrando. Acá la clave es sostener, porque uno de los problemas históricos que han tenido muchos de nuestros programas es que vos tenés un programa piloto muy bueno, pero después cuesta masificar y sostener en el tiempo porque implica inversión y porque implica una decisión de mantenerlo. Entonces, eso es lo que la sociedad tiene que controlar, que se mantenga, que se vuelva un programa. Si sabemos que funcionó, porque hay evaluaciones que dicen que funcionó, tenemos que preguntarnos el próximo año, ¿se mantuvo? ¿Creció? ¿Está llegando a más gente? Y dentro de 2 años volver a preguntar lo mismo, porque tenemos experiencia, y no solamente el Ministerio de Educación, de que nos cuesta mucho, de repente cambia de gobierno. Esto Sí. son políticas de Estado. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Porque recién vamos a ver los resultados dentro de 5 o 10 años, claro, pero por lo menos asegurarnos en el proceso. Y hemos tenido, y yo conozco varios casos, también el ministro conoce varios Sí, casos, sí, sí, de el programas ministro. muy buenos que funcionaron, pero después quedan de vuelta, no logran realmente ganar escala. Eso es lo que hay que controlar e impulsar. ¿Y qué puede hacer el ministro al respecto? Yo ahí veo 2 cosas. Yo creo absolutamente que hay proyectos exitosos que son muy pequeños y cuando van a la escala se pierden. Por eso es importante también ir a situaciones que ya vienen de una escala importante, como en el caso de Nelly, que se hace en todo el Reino Unido, ¿verdad? Entonces, hay una experiencia de cómo escalarlo. Y esa es una primera clave. La segunda clave que señala Jan, que yo comparto, es la del financiamiento. Esto es de lo cual hay que ocuparse. Nosotros nos ocupamos del aula, nos ocupamos de los kits, nos ocupamos y no está mal, pero ahí no se va a mover la aguja. La aguja educativa, ¿hace cuánto entregamos kits? Más de 15 años y no mejoró la educación. Ahora, con programas, como teníamos un programa como Leo Pienso y Aprendo, que ahora se llama Ñeri, porque ha sido una versión 2.0, mantenerlo en el tiempo, por lo menos el tiempo significa 5 años, 6 años, 8 años, es lo que nos va a dar resultados. Pero si establecemos esto, y esto queda como la ocurrencia de un ministro que pasó, y a los años que se cambia el ministro, el que viene vuelve a inventar un programa, eso es lo más nefasto y Así lo más duro para la educación paraguaya. Por lo tanto, lo que tenemos que velar es el mantenimiento de estos programas que inciden en el rendimiento del aprendizaje. Bien. Ministro, lastimosamente por problemas técnicos no pudo entrar antes, eso es para que entienda que tiene que venir al estudio, ministro, para estar con nosotros acá y esas cosas no ocurran. Bueno, la última pregunta te quiero hacer, ministro. ¿Qué va a pasar con el tema de los libros, con la compra de libros por el Ministerio de Educación? Se habla de que estaba dirigido, estuve leyendo hoy y no puedo cerrar el programa si no te pregunto eso porque me preocupa. ¿Cómo está el tema? Le agradezco la posibilidad de aclarar ese tema. Mira, Carlos, por 2 reflexiones quiero hacer. La primera es, lastimosamente en Paraguay, todo aquel que tiene una posibilidad de venderle al Estado y no lo hace, saca este tipo de situaciones que no se corresponden con la verdad en primer lugar. Nosotros no licitamos libros, nosotros licitamos impresiones, material impreso. Se licitó la impresión de materiales. ¿Por qué? Porque estos materiales son materiales pedagógicos elaborados por el MEC con preguntas para los padres, porque lo que queremos es que los padres reciban una guía didáctica para poder leer los libros con sus chicos, los cuentos, lo que sea. Entonces, una guía didáctica para padres que está diseñada por nosotros, que viene con un cuento, claro, pero es la guía didáctica. Ahora, nosotros no estamos comprando el Patito Feo o no sé, cualquier título, no fue una licitación del libro. Eso es lo que esta gente que protesta no quiere entender. Insisten que es una licitación del libro y no es una licitación del libro, es una licitación de impresión de materiales para imprimir materiales.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decirte que considero una injusticia tremenda la posición de este sector, porque esta es la época. En estos 2 años se compró más libros que en los últimos 50 en la educación paraguaya. Mira lo que te digo, no te hablo de 10, que en los últimos 50 hemos puesto en escena y en acción 12.000 bibliotecas, cada biblioteca con 200 libros. Y no lo digo yo, me felicitaron las 2 cámaras por ser el tiempo de mayor compra y adquisición de libros en la historia. Eso genera un fenómeno de mayor venta, de mayor compra. Vamos a volver a comprar el año que viene las bibliotecas. Me reuní con ellos, les expliqué, les conté. Por eso me parece un poco cruel esta situación de tener que embarrar algo que no tiene nada que ver y que al final embarra a la educación paraguaya. Porque con este tipo de cosas hace que la gente empiece a descreer, a no creer más en la educación. Y ese es un daño gigantesco para el Paraguay, sobre todo si se hace en base a la mentira y en base a intereses particulares que no tienen sentido en esta ocasión. O sea, revisen, miren, la información está pública en el aire, vean lo que se licitó y si encuentran un libro, me avisen. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias y que tenga un feliz fin de año y un mejor 2026. Lo mismo para vos, Jan. Gracias por haber venido. Carlito, gusto siempre. Ministro. Muy Gracias, bien. Carlos. Gracias. Un saludo para vos, para Jan. Un abrazo y también deseo de éxito y de un inicio de año 26. Lleno de bendición. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa hablaremos de economía con César Barreto. Ya volvemos. Muy bien, entramos en el último bloque y en compañía ya del ex ministro de Hacienda, hoy sería ex ministro de Economía, César Barreto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, César? Bien, Carlos, gracias por invitarme. No, gracias por venir. A ver, ¿qué podemos decirle a la gente sobre el año económico 2025? ¿Qué creció, qué no creció, qué empeoró, qué no empeoró, en dónde mejoramos, en dónde todavía no? ¿Cómo podemos resumir el año económico en Paraguay, teniendo en cuenta los diferentes sectores económicos? A ver, económicamente el año fue muy bueno, fue bastante mejor de lo que nosotros habíamos estimado inicialmente. A pesar de que empezamos el año con un ruido internacional que nos asustó mucho allá por enero o febrero con los anuncios del presidente Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros tuvimos un desempeño muy bueno, impulsado por varias cosas. El principal es que el crédito bancario, siempre el crédito es un impulsor muy importante, ¿verdad? Y este año tuvo un crecimiento de otorgamiento de créditos a las empresas, a las personas, que hizo aumentar la inversión. ¿En qué porcentaje con respecto al año anterior? Y mira, ahora está un poco distorsionado porque en nuestro país, como tenemos dólares y guaraníes, en ambas monedas del crédito, ¿verdad? Y con una caída del dólar, la cotización del dólar tan fuerte como que parece que los números son pequeños, ¿verdad? Pero cuando se separa por moneda, y en guaraníes va a cerrar el año con un crecimiento alrededor del 15% y en dólares alrededor cercano al 20%. Al 20%, 15 y 20%. Es mucho eso, estamos hablando de más o menos unos 2.500 millones de dólares de inyección de crédito nuevo al circuito económico, digamos. La gente confió entonces y empezó a sacar créditos. Y de alguna manera la gente consideró que era un buen momento para endeudarse y comprar cosas o viajar o las empresas que invirtieron mucho en distintas cosas, muchas inversiones inmobiliarias, ¿verdad? Vemos edificios en Asunción, en Ciudad del Este, en las principales ciudades bastante. O sea, desde ese punto de vista la economía, de hecho, nosotros como que levantamos un poco una señal de alerta a mediados de año porque veníamos creciendo a un ritmo muy, muy superior a lo que los economistas le llamamos el crecimiento potencial, que es como la capacidad de crecer sin generar desequilibrios, digamos. Veníamos creciendo 6% anual más o menos a mediados de año. ¿Por qué puede ser peligroso crecer? Ese es un tema que cuesta hacerle entender a la gente, pero yo aplico, es como que una empresa tiene una capacidad de fabricar, no sé, 100 camas por día, ¿verdad?
Si empieza a fabricar 120 camas, 140 camas por día y su capacidad es de 100, empieza a forzar toda la máquina y es muy probable que se recaliente, que en algún momento empiece a tener problemas de funcionamiento. Entonces, hay como una velocidad crucero en la cual todas las economías, ¿verdad? Y cada economía tiene su ritmo distinto, ¿verdad? Nuestro ritmo de crecimiento crucero sería alrededor del 4% anual más o menos, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Un concepto que los economistas manejamos, ¿verdad? Pero creciendo el 4% al año más o menos el país como que está a su ritmo normal, que es un ritmo bueno, no es extraordinario, pero es lo que el país puede sin generar efectos colaterales negativos, ¿verdad? ¿Qué son efectos colaterales negativos, por ejemplo? Y ella entra a ver lo que a la gente también le preocupó, o sea, la gente tuvo más empleo, mejores ingresos en algunos casos, ¿verdad? Pero de repente los precios, por ejemplo, de algunos productos de la canasta familiar aumentaron muy rápido. Considerablemente. Bueno, claro, ese es un efecto del desequilibrio, como que vos estás creciendo más rápido de lo que podés y los precios empiezan también a repuntar a un ritmo más alto, ¿verdad? ¿Los riesgos del bienestar serían? Sí, los riesgos del bienestar, exacto. O sea, no hay almuerzo gratis. No, exactamente. No hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, si vos forzás la máquina, empieza a tener dificultades en algún lado. ¿No? ¿Verdad? Increíble, lo que es la economía. Hoy leí que el presidente Trump decía que se estaba quejando del presidente del Banco Central allá, él tiene su problema con él, ¿verdad? Y decía, pero ¿por qué la Fed dice que nosotros podemos crecer solo al 2%? ¿Por qué no podemos crecer al 20%? Decía él, ¿verdad? Bueno, esa es la pregunta que se hace, ¿por qué no podemos? Bueno, para crecer al 20% hay cosas muy estructurales que no están dadas para eso. Están dadas. O sea, nosotros, y va a quedar distorsiones posteriormente. Y puede llevar a estrellar, de hecho, si es que por ahí vos inyectas demasiado, o sea, vos podés, tipo, meterle combustible al fuego, ¿verdad? El fuego va a crecer, pero de repente te puede explotar. Ahora, ¿y qué sectores? El sector bancario, buen año. Claro, obviamente el sector bancario es el que provee el crédito, sí. Y el sector bancario cuando el crédito crece mucho normalmente le va bien porque sus ingresos se generan en base al crédito. ¿Y qué pasa con el retorno, con el pago de los créditos? Es decir, después de la fiesta. ¿Cómo fue? ¿Qué pasa después de la fiesta? Exactamente. ¿Cómo fue el 2025? Lo que pasa es que el 2025 es la fiesta. Vamos a ver, el 2026 26. Va a ser medio después de la resaca, sería. Claro, sí. Nosotros estamos esperando, como mucha gente, incluso gente que no tenía acceso al crédito en el sistema bancario lo hizo en esta oportunidad, hay un riesgo de que haya habido algún nivel de sobreendeudamiento de alguna gente que va a tener dificultades para pagar para el pago de las deudas del próximo año. Por eso se nota normalmente 3, 4, 5 meses después de que uno asume, porque al principio empieza a pagar bien, pero después surgen los compromisos, qué sé yo, empiezan las clases en febrero, ¿verdad? Implica gastos extraordinarios. ¿verdad? Están los imponderables, después por ahí alguien que se enferme de gravedad. Normalmente es así, esperemos que no haya sido que no sea tan grave y que sea en niveles manejables, digamos. ¿verdad? Porque nosotros no vemos que haya algún desequilibrio muy grande. Ahí sí va a aumentar la morosidad seguramente, pero no a niveles muy ¿Y el sistema bancario en general está sano, está bien? Sí, o sea, de hecho respondió a una demanda de crédito importante proveyendo recursos. Estos recursos también provienen del propio ahorro de la gente, por un lado, ¿verdad? Que también el ahorro creció de alrededor del 10%. De hecho, el problema que tuvimos es que el ahorro creció 10%, pero el crédito creció 20%. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo puede ser que el crédito crezca más que el ahorro? Exacto. ¿verdad? Bueno, se trajo mucho dinero del exterior, que ya es un poco efecto de que el país tiene mejor acceso al crédito internacional, el riesgo país más bajo, qué sé yo, grado de inversión, esas cosas empiezan a impactar. También preocupa porque un acceso a un ritmo muy acelerado al financiamiento internacional también es riesgoso. Esa cosa que veníamos hablando respecto del Estado, que el crecimiento de la deuda del Estado no puede ser tan rápido porque eso puede llevar a un problema de la deuda pública, también se aplica lo mismo a la deuda privada. Al sector privado, sí. Entonces, no es tan fácil manejar la deuda privada porque las decisiones son independientes, o sea, cada persona decide si quiere endeudarse o no, digamos, ¿verdad? El Estado no puede intervenir tanto allí, claro. Pero yo creo que las autoridades tienen que transmitir mensajes de prudencia a la gente para evitar errores, porque errores masivos, digamos, ocurrió en Chile en los 80 o en Argentina en el 2001, ¿verdad? Que se sobreendeudó la gente, el sector privado, y quebraron, ¿verdad? Masivamente, o sea, en 2001, 2002 Argentina, recordamos muy bien todavía, ¿verdad? Ahora, y con respecto al dólar,
Sí. Es decir, hay muchos analistas que consideran que el dólar va a continuar otro año más a este nivel. Ujú. Esas son las posibilidades reales. Está dentro de las posibilidades. O sea, el dólar no es univariable, digamos. Lo que pasa es que el dólar es impactado por tantas variables locales e internacionales que cuesta mucho poder entender qué factor está preponderando en un momento determinado, ¿verdad? En nuestro caso en particular, por un lado, el dólar, la depreciación del dólar a nivel internacional, que más o menos empezó en abril de manera importante, se empezó a reflejar en Paraguay a fines de junio, julio en adelante aproximadamente, ¿verdad? El dólar en el mundo cayó más o menos un 10%, un poco menos, entre 9 y 10%. Acá el dólar cayó hasta ahora creo que 14 o 15%, ¿verdad? La caída en Paraguay es más alta, ¿verdad? ¿Algún factor en particular para eso? Nuestra explicación, pero podemos estar equivocados, porque por eso te digo, es tan difícil de poder desenmarañar esto, porque hay varios factores, ¿verdad? Nosotros la explicación más clara que le encontramos es que el periodo del año pasado, donde las tasas de interés en guaraníes eran muy bajas, muchas empresas, incluso las exportadoras, se endeudaron en guaraníes, ¿verdad? Porque era mucho más conveniente para ellos tomar deuda en guaraníes. A partir de mediados de este año cambió, cayó el dólar y la tasa de interés en guaraníes subió por las nubes, ¿verdad? Y hubo una conversión de deuda, de las empresas que tenían deuda en guaraníes lo pasaron a dólares, y eso tiene un efecto depresivo sobre el cambio adicionalmente en Paraguay. Y es importante porque el monto de los créditos que fueron migrando de guaraníes a dólares fue un monto muy importante en los últimos 4 meses. Entonces, esto es como que el dólar luego ya cayó en el mundo y nosotros de vuelta le aplicamos un choque local interno que lo deprimió más. Y es preocupante, esto no es un tema bueno, porque el sector exportador está sufriendo mucho con esto. Yo no conozco ningún país en el mundo que... Pero contentos están los importadores. Sí, pero los importadores no son los que mueven el carro. O sea, los importadores nunca van a poder importar si no hay exportaciones. Entonces, ellos tienen que entender que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, ¿verdad? Para que los importadores puedan tener dólares para poder traer, hace falta que nosotros exportemos, ¿verdad? Y si el dólar es tan bajo que le castiga mucho a los exportadores, después va a faltar dólares para que se pueda importar. Y dentro de los importadores, ¿cuál es el agro o el del ganado se vio más afectado? En este momento son dos sectores también que están muy dolarizados en toda su cadena. O el de la ¿verdad? construcción, por ejemplo. No, yo le tengo más temor al impacto que tiene, por ejemplo, en aquellos sectores que usan mucho mano de obra local y que en base a eso está exportando. Maquila, por ejemplo, me preocupa porque es muy intensivo en mano de obra y hay algunos otros servicios de exportación que son intensivos en mano, eso es lo que pueden sufrir mucho más fuertemente. ¿En ¿verdad? serio? ¿Por qué motivo, por ejemplo, sufriría el sector de la maquila? Porque sus costos son en guaraníes y sus precios están en dólares. Entonces, si el dólar te cae, el margen luego no es grande, ¿verdad? Sí. Si te cae 15% la cotización del dólar y tus costos están en guaraníes, porque los salarios no vas a poder bajarlos, eso te reduce el margen de manera sustancial. Sí, exactamente. No tengo los datos microeconómicos para poder precisar esto, pero estoy levantando como señal de alerta. Tengan cuidado con esto, especialmente las autoridades que tienen algún margen de maniobra para actuar en estas cosas, ¿verdad? No dejen que el dólar caiga tanto porque va a tener efectos negativos, va a tener un efecto recesivo después. O sea, podemos pasar un año en el que el crecimiento es muy alto y de repente podemos tener un freno muy grande. Exacto. Porque hay sectores que se ven muy afectados por un dólar bajo, ¿verdad? Ahora, ¿quién debe más en este momento? ¿El sector al sistema bancario? ¿El sector agrícola? ¿El sector ganadero? ¿El sector de la construcción? ¿Quién debe más en este momento? Bueno, el sector agrícola siempre, porque es el sector exportador por naturaleza más grande y que ha tenido acceso a crédito hace mucho. Ellos tienen deudas grandes ya hace tiempo, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué deuda está creciendo? El sector ganadero también, pero está como bastante más bajo que... El sector agrícola estará alrededor de los 3.500 millones de dólares, el ganadero estará un poco más de 1.000 millones, 1.500 millones, ¿verdad? Pero hay otros sectores que son los que están creciendo.
las personas se están endeudando muy rápido. El crédito de consumo ha crecido mucho este año, en los últimos 2 años ya. Bueno, o sea, el crédito de consumo le llamamos nosotros, pero son personas físicas las que toman un crédito para comprar, qué sé yo, un electrodoméstico, moto, lo que sea, ¿verdad? Eso está creciendo rápido. El sector de la construcción está creciendo rápido, o sea, préstamos para proyectos de desarrollo inmobiliario, que es un tema que a mí me preocupa un poco porque el sector inmobiliario tiene una característica de alta volatilidad, que una situación recesiva, por ejemplo, al sector inmobiliario le golpea muy fuerte. Entonces, como que Sí, porque emplea a mucha gente. Sí, Emplea ¿verdad? mucha Emplea mucha gente, pero su capacidad de enfrentar una situación recesiva es bastante baja, digamos, ¿verdad? ¿En serio? Pues entonces, si hay una recesión, por ejemplo, y los proyectos inmobiliarios no se pueden vender normalmente, digamos, empiezan a sufrir muy fuertemente, de manera muy rápida. O sea, casi la mitad de las crisis bancarias que han ocurrido en el mundo han sido por exceso de financiamiento del sector inmobiliario. Ajá. Y el último, el de Estados Unidos, que fue enorme, Sí. digamos, el 2007-2008. Exacto, ¿verdad? sí. Pero nosotros tuvimos allá por mediados de los 90, Argentina tuvo lo suyo, Chile lo suyo. ¿verdad? Ajá. Uno alerta, no estamos en una situación todavía preocupante, pero digo, esto son cosas que no pueden ir a un ritmo demasiado rápido. ¿verdad? Ujú. Ahora, y este impago de la deuda al sector de la construcción, Ujú. ¿de qué manera? Es preocupante. Es preocupante. Así como dicen ellos, primero para mí es inesperado. Yo no esperaba que lleguemos a una situación como esta porque al inicio del gobierno nomás ellos resolvieron un problema muy grave que recibieron del gobierno anterior, que sí. tuvieron que tomar una deuda extraordinaria, que el Congreso le aprobó una ley especial incluso para poder emitir bonos para sí, pagar las sí. deudas. No recuerdo el monto, pero era, qué sé yo, 500 millones de dólares Sí, por ahí. 650, Algo así, así, ¿verdad? Me llama la atención de que de repente... Estamos en la misma situación. 2 años después, no sé si los montos son iguales o no, ¿verdad? Pero no conozco los montos exactos, pero me llama la atención que lleguemos a una situación de vuelta similar tan rápido, porque parecía como que el Ministerio de Economía tenía bien planificado y programado todo para salir de la crisis. Exactamente, como que ordenada las finanzas como para cumplir los compromisos en tiempo y forma. A mí me sorprendió, yo no esperaba que esto llegue a ocurrir de esta manera, pero es muy peligroso porque el Estado cuando entra, como es un gran comprador, ¿verdad? Y en algunos sectores representa, qué sé yo, la mitad de lo que se produce, por ejemplo, en el sector de construcción de obra de infraestructura, el 100% es el Estado casi, ¿verdad? Y del sector de la construcción ha de ser un 30% más o menos de lo que hace el Estado. Entonces, si el Estado entra a tener dificultades para pagar, le está afectando a una proporción muy grande, ¿verdad? Sí, sí. Y es preocupante porque tampoco hoy... Es como que cuando tomaron el gobierno, ellos encararon la solución de manera muy rápida y lo resolvieron y lo hicieron súper bien, ¿verdad? Ahora como que... ¿Se repiten los errores? Sí. Ahora lo que yo no veo es que se hagan cargo del problema para resolverlo. O sea, viste que cuando uno tiene un problema, tiene que resolver el problema y vos buscás cómo resolver el problema. Ahora yo no veo eso. ¿verdad? Es como que hay una dejadez, decís. No, es como que no reconocen que hay un problema. ¿verdad? No se reconoce el problema, porque si reconocieron el problema, tienen que encarar y resolver el problema. Eso es lo preocupante. Vos puedes siempre equivocarte, no hay perfección en las proyecciones, digamos, ¿verdad? Te equivocás, de repente hay un problema, pero hay que resolver el problema. ¿no? Es posible, hoy estábamos pasando en el noticiero un informe acerca de que se quiere mantener el porcentaje del crédito del 2,5, creo que era. El déficit fiscal. El déficit fiscal, y por eso se están atrasando en el pago. Podría ser primero, hay dos cosas. Yo apoyo 100% la postura del ministro, muy clara en ese sentido. Nosotros necesitamos volver a los límites de déficit de la ley de responsabilidad fiscal. Sí. ¿verdad? Eso no hay ninguna duda, es fundamental, ¿verdad? Y creo que el gobierno tiene muy claro ahí el tema. El tema es que cuando vos decís eso,
tenés que hacer lo consecuente del lado de los gastos, del control de los gastos, las inversiones. Y también tenés que reducirlo. Claro, tenés que reducirlo concomitantemente para que esto se pueda cumplir. Así mismo. Ahí es donde yo no entiendo si es que hubo una descoordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, en el que estos ministerios compraron más o contrataron más o ejecutaron más de lo que el Ministerio de Economía les dijo que podía hacer, ¿verdad? Que puede ser un escenario, una descoordinación dentro del gobierno, esto, ¿verdad? Que tienen que resolverlo. Puede ocurrir, claro, ¿verdad? Puede ocurrir. Pero tienen que reconocer el problema y resolverlo, digamos, ¿verdad? No es bueno, porque vos, el Estado contrata y asume compromisos y toda la cadena hace lo mismo. Las empresas contratan, asumen compromisos, ¿verdad? Y se va replicando de empresas grandes hasta empresas pequeñas, ¿verdad? Si hay un parate en el pago, afecta toda la cadena. Sí, toda la pago, cadena. ¿verdad? En la construcción más todavía. En la construcción más, pero una cadena larga. Muy larga, sí. Muy amplia. Muy ¿verdad? amplia, sí, así mismo. Por eso es que nos preocupa. Eso nos preocupa. Deberían de resolverlo. De hecho, la inversión viene bajando. Es como que el sector entiende que se va reduciendo el monto de las inversiones porque hay que cumplir esto. Sí. Hoy justamente en los sesiones se hablaba otra vez acerca de la posibilidad de que no comiencen muchas obras previstas para el año que viene. Porque el presupuesto del año que viene es más bajo. Pero ahí como que, o sea, lo que pasa es que ahí, de vuelta, vos tenés este plan que es muy importante, tenés que hacerlo consistente con los gastos, ¿verdad? No puedes crecer los gastos sin tocar. El gobierno impulsó programas muy costosos como el programa Hambre Cero, por ejemplo, o la universalización de la pensión a la tercera edad, o la incorporación de no sé cuántos miles de policías a la fuerza de seguridad. Son programas extremadamente caros, ¿verdad? Entonces, vos tenés que reducir el déficit, aumentás gastos que son muy importantes y finalmente... Y que ya se mantienen en el tiempo. Que ya permanentes ya son, permanentes ya son. ¿Cómo es que se hace compatible, esto? Sí. ¿Dónde sufre la inversión pública? Eso a nosotros nos preocupa. De hecho, en Dende lo hemos mencionado en las últimas charlas que hemos hecho. Nosotros está bien, todos sabemos de que todas estas áreas son áreas prioritarias también, pero tal desproporción nos parece que no es razonable, ¿verdad? Está bien, para tomarlo en cuenta. Podríamos haber contenido la inversión, qué sé yo, ¿verdad? En 800 mil millones de dólares, ¿verdad? Y ir más gradualmente en estos otros programas, ¿verdad? Al irnos demasiado rápido con el programa Hambre Cero, que tiene un costo de casi 400 millones de dólares, sí. Eso imposibilitó de que se pueda mantener la inversión en esa otra área. Decisión del gobierno, ¿verdad? Me imagino yo que ellos lo habrán evaluado, claro. Pero tienen que explicarle a la gente, nosotros hemos decidido esto por estas razones, ¿verdad? Está bien un gobierno, si tiene la mayoría, obviamente tiene la mayoría para poder ejecutar todas las decisiones que tiene, pero que le expliquen a la gente... ¿Cuáles son las dificultades que vamos a tener? Así mismo. ¿no? Entonces, como que yo me pongo acá en la posición, digo, yo no puedo explicar las razones por qué un gobierno decide algo. Entiendo más o menos lo que hizo. Eso, lo que hizo tiene consecuencias. Bueno, claro. Tiene que explicar las consecuencias. ¿no? Ahora, finalmente, ¿cómo ves el 2026? Bien, nosotros no vemos nada, o sea, el sector construcción va a seguir sufriendo. Va a seguir. Yo le dije a ellos en estos días, miren, yo no veo que esto o está igual o peor más o menos. O sea, traten por lo menos de encontrar alguna solución al tema de los pagos, ¿verdad? Porque la inversión va a ser menos, eso ya no hay forma de modificarlo, ¿verdad? En el resto, la economía va a ser como una continuación, pero como menos ritmo, digamos, de este año. Nosotros estamos proyectando un crecimiento cercano al 4%. Al 4%. Un buen crecimiento, o sea, el crecimiento potencial, ya sería el crecimiento crucero ese, digamos, ¿verdad? Exactamente. Mantendríamos el nivel de crecimiento para el 2026. Para el 2026. Don César, gracias por la explicación. Esta fue una clase magistral, así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado todo el año y espero que sigamos juntos en el 2026. Pero por supuesto, cuando quieras. Muchas gracias. César Barreto, ex ministro de Hacienda. Y así llegamos al final del anteúltimo programa del año del Péndulo. El próximo miércoles va a ser el último programa del año. ¿Por qué? Y porque después casualmente coinciden Navidad y fin de año. Coinciden con el día miércoles, casualmente.
Así que nos vemos el próximo miércoles.